Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre la conversión de San Pablo. Se recuerda en este día la conversión de Saulo, judío perseguidor de los cristianos, que se convertirá en fiel seguidor de Cristo hasta el punto de ser uno de los más grandes apóstoles de Jesucristo, expandiendo la fe cristiana por toda Europa. Murió martirizado en Roma. Saúl, procedía de una familia judía de la tribu de Benjamín, según nos dice la carta a los Romanos en el capítulo 11, versículo 1, y también la carta a los Filipenses capítulo 3, versículo 5, que vivía por entonces en la diáspora, en Tarso de Cilicia, que le daría el privilegio de gozar de la ciudadanía romana. Esa ciudad, conocida por su universidad, su teatro, su estadio y su gimnasio, le hizo conocer la lengua y la cultura griega, precisamente lo que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 21, versículos 37 y 40. Su nacimiento debió de tener lugar entre el año 3 y el 8 de la era cristiana. Podemos conjeturar esa fecha si tenemos en cuenta que era un joven en el momento de la lapidación de Esteban, de la cual nos habla Hechos capítulo 7, versículo 58, por el año 36. Por otra parte, él mismo se presenta ya como un anciano cuando escribe a Filemón entre el año 58 y el 60, Filemón capítulo 9. Aproximadamente, o mejor dicho, versículo 9. Aproximadamente hasta el año 20 de nuestra era, debió de recibir una primera educación en su ciudad natal, a la que podría haber vuelto por los años 30 o 31. Allí recibiría también su formación para el trabajo manual. Cilicia era famosa por sus tejidos de pelo de cabra, los cilicios. Muy joven, Pablo parece haber iniciado en el oficio de tejedor, pero posiblemente entre los años 20 y 25, Saulo recibe también una estricta formación judía, formándose en Jerusalén a los pies de Gamaliel, el maestro fariseo, del que nos habla Hechos capítulo 22, versículo 3. Saulo fue perseguidor de los cristianos. Es en Jerusalén donde aparece por primera vez en público, como un testigo de la lapidación de Esteban. Los asesinos le confían sus ropas, pero Saulo aprueba el suplicio. Hechos capítulo 7, versículos 58 al 60. Tras la muerte de Esteban se desata la persecución contra la iglesia de Jerusalén, o mejor, contra un grupo de cristianos judeo-helenistas vinculados con el círculo de Esteban. Saulo asume inmediatamente un papel muy activo en la lucha contra el grupo de los nazarenos, a los que sin duda consideraba como un peligro para la identidad e integridad del judaísmo. Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba por las casas, se llevaba por la fuerza hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 3. El mismo Pablo habrá de recordar muchas veces aquel celo que lo llevaba a perseguir a los seguidores de Jesús. Por ejemplo, en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 9, la carta a los Gálatas capítulo 1, versículo 13, Filipenses capítulo 3, versículo 6, y también en la primera carta a Timoteo capítulo 3, versículo 13. Evidentemente su fama se debió de extender muy pronto entre las pequeñas comunidades de nazarenos. Su solo nombre evocaba la persecución. Saulo parecía inflexible, pero hemos de recordar aquello de Saulo, ¿por qué me persigues? Hasta aquel día en el que cambió bruscamente el curso de su vida, o tal vez no se trató de un cambio tan brusco. Nadie cambia tan radicalmente en un instante. Seguramente el Espíritu de Jesús
al que Esteban veía e invocaba mientras era lapidado, venía lentamente transformando su corazón. Si Saulo era sincero en la fidelidad a la fe de Israel, esa misma fidelidad religiosa debió de ir abriéndole a la grandeza del testimonio que, a su pesar, le aportaban los que eran seguidores, o mejor dicho, perseguidos por él. De hecho, el relato de su conversión nos hace pensar que para Saulo fue determinante descubrir una triple identidad. El Dios que hablaba en la luz a los profetas se identificaba ahora con Jesús de Nazaret, y por otra parte Jesús de Nazaret se identificaba con aquellos discípulos a los que él perseguía en las casas y en las sinagogas. Es preciso leer atentamente el relato de aquel acontecimiento, lo que nos dice Hechos en el capítulo 9, versículos 1 al 30, que habría de ser tan importante para la historia del cristianismo. Como se puede observar, el relato parece articularse en tres partes, en las que se describen la conversión de Saulo, su encuentro con la comunidad y el inicio de su apostolado. En la primera parte se nos ofrece una descripción bastante sucinta de la conversión de Saulo, en Hechos capítulo 9, versículos 3 al 8. En el texto hay un juego muy sutil de resonancias que nos recuerda los textos de vocación que se encontraban en el Antiguo Testamento. Todo nos hace pensar que Saulo se encuentra ante una de las teofanías clásicas. Hay un resplandor celestial. Se oye una voz que interpela usando el nombre propio del llamado y asistimos a la caída del interpelado. Este dirige una pregunta sobre la identidad del que llama desde la trascendencia y recibe una respuesta que incluye a la vez la identidad del que llama y la misión del llamado. Pero hablemos sobre el encuentro con la comunidad. La segunda parte del relato evoca con un cierto dramatismo el encuentro de Saulo con la comunidad a la que perseguía, que a pesar de miedos y reticencias se muestra acogedora ante el perseguidor, del que nos habla Hechos capítulo 9, versículos 8 al 19. Como en otros relatos de vocación y de misión, también aquí la intervención sobrenatural apela a las mediaciones humanas. El Señor que ha hablado a Saulo habla también al discípulo Ananías. El encuentro de Saulo con el Señor Jesús ha de continuar en su encuentro con los discípulos del Señor Jesús. Ananías es un profeta para el que ha sido llamado al modo de los profetas. A través de su palabra se revela el sentido último de las palabras de la revelación. Pero hay más. El relato ve este encuentro como un resumen de la actividad misionera de las primeras comunidades. La palabra que ilustra el camino y señala expresamente la certeza de la persecución va acompañada por los signos sacramentales que celebran los pasos que va dando el creyente. La sencilla observación sobre el alimento y las fuerzas recobradas evoca el ayuno ritual de los catecúmenos, pero también las narraciones de los resucitados que volvían a la vida, como la hija de Jairo. Y decimos resucitados, pero podríamos decir vueltos a la vida, porque volvieron a morir. Para Saulo, en efecto, ha comenzado una nueva vida. Pablo, el apóstol de Jesús. La tercera parte del relato traza ya el esbozo de la actividad misionera del apóstol. No faltan aquí las alusiones al núcleo de su predicación, al asombro que suscita, al riesgo de muerte al que se expone el antiguo perseguidor, a las suspicacias que despierta entre los hermanos. Es especialmente llamativa la intervención de Bernabé, que presenta a Saulo ante la comunidad como un nuevo profeta, que ha visto al Señor en el camino y que ha escuchado su voz. Hechos capítulo 9, versículos 19 al 30, nos habla sobre este punto. Aquel acontecimiento de la conversión de Saulo estaba llamado a tener una enorme importancia, tanto en su vida como en la de las nacientes comunidades. Por lo que a él se refiere, el antiguo perseguidor
Ha vivido una experiencia tan fuerte que ha sometido a crisis sus convicciones más fuertes y sus actitudes más llamativas. Ha sufrido lo que hoy se podría llamar como un profundo cambio en sus opciones fundamentales. Vemos cómo Pablo describe aquí momento con rasgo que evocan la transfiguración de Jesús en el monte. La luz de lo alto, acompañada de una palabra trascendente, revela la identidad del Señor y al mismo tiempo muestra al llamado la vocación a la que ha sido llamado. En esta ocasión, las palabras originales del Señor parecen haber sido ya enriquecidas con la maduración de la conciencia de su propia misión, que Pablo ha ido consiguiendo con el tiempo y con su rica experiencia apostólica. Ha sido llamado a ser servidor de Dios y testigo de su revelación. Ha sido enviado a los gentiles para ofrecer la salvación de Dios a los pueblos que no pertenecían a la herencia de Israel. Su incorporación al pueblo de los santificados tiene lugar por medio de la fe en Jesús y conlleva la conversión y el perdón de los pecados. Hasta aquí, mis hermanos, en esta breve reflexión en torno a la conversión de San Pablo, el apóstol de los gentiles. San Pablo ruega por nosotros.